Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero 6 por Media TV. Los saluda Barbie y es un gusto tenerlos esta noche aquí con nosotros. Comenzamos con la noticia que ha acaparado la atención estos últimos días en Europa. Adolf Hitler y el régimen nazi contemplan un nuevo gasto para los alemanes por medio de la expulsión de las poblaciones que habitaban en Europa. Esto conllevó a la persecución y al asesinato de judíos y de muchos más. Mi compañera Chelsea tiene más información al respecto. Adelante, Chelsea. Many of the most violent encounters taking place over the cliffs of Dover and the southeast coast. The Germans attack in large numbers, and our anti-aircraft batteries as well as our fighter pilots continue to destroy them. Estas son algunas imágenes del inicio de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. El 1 de septiembre de 1939, Polonia lo invade. En años posteriores, Alemania invadió 11 países. La mayoría de los judíos europeos vivían en países que la Alemania nazi ocupó. Entre 1941 y 1944, las autoridades de Alemania nazi deportaron a millones de judíos de Alemania, de los territorios ocupados y de los países del eje a guetos y a centros de exterminio. Es así como los líderes nazis comenzaron a planificar la guerra en Europa desde el día en que llegaron al poder a finales de enero de 1933. Ocurriendo así el Holocausto, el contexto más amplio de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, después de asegurar la neutralidad de la Unión Soviética, el 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia respondieron con una declaración de guerra contra Alemania. En menos de un mes, Polonia sufrió la derrota a manos de las fuerzas alemanas y soviéticas, que procedieron en los próximos 1940. Fue un periodo de relativa calma en la lucha que siguió a la derrota de Polonia. Terminó el 9 de abril de 1940, fecha en la que fuerzas alemanas invadieron a Noruega y a Dinamarca. El 10 de mayo de 1940, Alemania comenzó su ataque contra Europa Occidental al invadir los Países Bajos. Estos habían adoptado posiciones neutrales en la guerra, así como Francia. El 22 de junio de 1940, Francia firmó un armisticio con Alemania que contemplaba la ocupación alemana de la mitad del norte del país, esto permitiendo el establecimiento de un régimen colaboracionista en el sur, cuya sede estaba en la ciudad de Vichy. Barbie, regreso contigo para un breve corte comercial. En un momento regresamos con más información respecto a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a un corte comercial. ¿Quieres abrirte paso en el mundo de la comunicación? UTECA, la Universidad de MBS, te abre las puertas en la licenciatura en Comunicación y Contenidos Digitales. Inscríbete y domina la creación de mensajes de alto impacto en medios líderes de televisión, radio y social media. Innova con estrategias de comunicación digital altamente efectivas. Ven y compruébalo. Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 836 UTECA. Recuerda, uteca.edu.mx. La Universidad de MBS. Regresamos después de este breve comercial. Chelsea, continúa con la información que nos tienes, por favor. Muchas gracias, Barbie. Continuamos en los años 1941. Después de asegurar la región de los Balcanes con la invasión de Yugoslavia y Grecia, el 6 de abril de 1941, los alemanes y los aliados invadieron la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941,
en una violación directa del pacto alemán-soviético. En junio y julio de 1941, los alemanes también ocuparon los estados de Báltico. El 6 de diciembre de 1941, las tropas soviéticas lanzaron una importante contraofensiva que expulsó permanentemente a las fuerzas alemanas de las afueras de Moscú. Un día después, el 7 de diciembre de 1941, Japón bombardeó el Pearl Harbor en Hawái. De inmediato, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. El 11 de diciembre, en una expansión de conflicto militar, Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos. En los años 1942 a 1943, la Real Fuerza Aérea Británica llevó a cabo un asalto en Ciudad Alemana de Colonia con 1000 bombarderos. Esta fue la primera batalla en territorio alemán. En el frente oriental, durante el verano de 1942, los alemanes y sus aliados del eje renovaron la ofensiva en la Unión Soviética con el objetivo de capturar a Stalingrado en el río Volga, así como la ciudad de Bakú y los yacimientos petrolíferos del Cáucaso. En julio de 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia y en septiembre llegaron a tierra firme italiana, después de que el Gran Consejo del Partido Fascista Italiano derrocó al primer italiano, Benito Mussolini, así como lo oyen. Entonces, las tropas alemanas destancamentadas en Italia tomaron el control de la mitad del norte de península y siguieron resistiendo. Mussolini, quien había sido arrestado por las autoridades militares italianas, fue rescatado por comandos de la SS de Alemania en septiembre y estableció un régimen títere neofascista en el norte de Italia. Las tropas alemanas continuaron ocupando el norte de Italia hasta que se rindieron el 2 de mayo de 1945. El 11 de septiembre de 1944, las primeras tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania. Un mes después, las tropas soviéticas cruzaron la frontera oriental de ese país. A mediados de diciembre, los alemanes lanzaron un infructuoso contraataque en Bélgica y el norte de Francia, que se conoció como la Batalla de las Ardenas. En 1945, los soviéticos iniciaron una ofensiva el 12 de enero, en la que liberaron el oeste de Polonia y obligaron a Hungría a rendirse. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon la ciudad alemana de Dresden, donde mataron a unos 35.000 civiles. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia la Cancillería de Reich, Hitler se estaba suicidando. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales. En agosto sí fue como terminó la guerra en el Pacífico, poco después de que Estados Unidos arrojara bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, donde murieron 120.000 civiles. Así rindiéndose Japón el 2 de septiembre. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se calcula que murieron 55 millones de personas en todo el mundo. Este ha sido uno de los conflictos más grandes y destructivos de toda la historia. Regresamos al estudio, Barbie. Muchas gracias por la noticia, Chelsea. Nuestro tiempo ha terminado. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Los dejamos con la programación de Media TV. Hasta luego.